Dios les bendiga. Amén. Que se oiga, ¿verdad? Que aquí estamos ya listos para recibir del Señor en esta hermosa mañana. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestra enseñanza de esta mañana y que no sea en vano, ¿verdad?, nuestro venir a la casa del Señor. Que hoy pongamos nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a aprender del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Te doy gracias por cada hermano, Señor, que se ha dado tiempo y cita para estar aquí en este lugar, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando control de todo lo que hablemos en este lugar, Señor. Que sea Él, Señor, el protagonista siempre, el que se lleva la gloria, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos, Señor, ese retenimiento en nuestra mente, en nuestro corazón para aprender de tu palabra. Que tú me estés en control, Señor, de mi mente, de mi corazón. Que no sean mis palabras humanas, sino que tu palabra, Señor, sea revelándose a través de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y puede tomar su asiento. Vamos a abrir, abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Como todos sabemos, ¿verdad? Venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 10. Hemos avanzado bastante. Y como dice el tema arriba del número, dice el ángel con el librito. Hoy vamos a estudiar acerca de el ángel con el librito. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león cuando hubo clamado 7 truenos eminentes sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 10. Es un capítulo muy interesante, y como usted puede darse cuenta, hemos traído una secuencia de 7, el número 7, ¿verdad? Ya vimos los 7 sellos, que fueron los primeros. Y ahorita, hasta el punto de ahorita, estamos en las trompetas, que son 7 trompetas. La hermana Eugenia creo que fue quien dio la clase pasada, y ella tuvo que haberse quedado en la trompeta número 6, porque ahorita viene la trompeta número 7, pero ocurre que
al igual que cuando venían los 7 sellos, si usted recuerda, vamos a hacer como un pequeño recuerdo de los 7 sellos. En el sello número 6 y el 7º hubo una pausa, hubo un paréntesis. Si recuerdan que hablamos de algo que no era del sello número 7, sino que hablamos de los 144,000 y de la multitud con vestiduras blancas. Ahí hay un paréntesis entre esos dos. Y notaba yo cuando estaba haciendo el estudio que aquí también hay una pausa en las 7 trompetas, entre la trompeta número 6 y la trompeta número 7, porque lo que vamos a estudiar del ángel con el librito es un paréntesis. Aquí habla acerca de una visión que Juan tuvo, porque hemos aprendido que Juan fue, ¿verdad?, el que escribe el libro de Apocalipsis, y aquí hace una pausa donde vienen 2 temas interesantes. El primero es el que vamos a ver hoy, el ángel con el librito, y el segundo es donde él mira también que vienen los 2 testigos que van a venir, ¿verdad?, a la tierra durante el periodo de la tribulación, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que hay un paréntesis en medio de lo que está viviendo la tierra. Yo quiero que usted viajemos y nos pongamos en el tiempo. Hasta aquí donde hemos estudiado, hermanos, en la tierra ya se han reflejado los primeros 3 años y medio de tribulación. Es decir, hasta donde hemos estudiado, cuando ya no estemos aquí, ¿verdad?, la iglesia ya está allá el Señor, ya estos acontecimientos, ya aquí ha habido tribulación en la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir estudiando por qué razón existen estos paréntesis entre el 6 y el 7, al igual que en los sellos. Porque cada vez que llega el número 7, los versículos anteriores que leímos hace como 2 domingos atrás, decía que hay de las trompetas que llegan o las copas que están por llegar. O sea, como quien dice que la aflicción va a ir aumentando. Y llega esta pausa y llega con la visión del ángel del librito y los testigos, ¿verdad?, los que descienden del cielo, que más adelante vamos a ver esa clase. Pero es importante que sepamos que hay como una pausa, digamos como un respiro, porque ellos vienen a hacer un trabajo aquí mientras aquí está la tribulación todavía, ¿ok? Y ahora vamos a ponernos aquí ya en el libro, en el ángel con el librito. Muchas de las fuentes asumen o creen que por las características que dice aquí, vea, que vi descender del cielo a otro ángel fuerte, dice en el versículo 1 del capítulo 10, que fue envuelto, dice, en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Cuando nosotros oímos eso, la primera vez que yo lo estudié, dije, parece ser Jesús, podría ser Jesús, ¿verdad? Pero al estar viendo muchas características que este ángel primero desciende del cielo y trae muchas características que uno dice, también podría ser un ángel, y más cuando la referencia dice es un ángel fuerte. Recordemos que el Señor da autoridad a sus ángeles. Hay jerarquías, pero tienen autoridad limitada, ¿verdad?, lo que el Señor le da, pero hay ángeles que tienen una autoridad más fuerte que otros. Por ejemplo, yo venía hablando con mi esposo y leyendo el libro vi que muchos estudiadores asumen que este ángel del que estamos hablando en el capítulo 10 con el librito, ellos asumen que puede ser el ángel Miguel. Y le decía yo, ¿será el ángel Miguel o qué ángel será el que manda el Señor a decir esto? Y veníamos con esa confusión, ¿será Gabriel? Pero venía él y decía, no, hablábamos y decíamos, pero Gabriel era el mensajero de Dios. Usted se da cuenta que cuando el ángel llega a María y le anuncia, ¿verdad?, que va a ser madre de Jesús, el que llega es Gabriel, no es Miguel. Porque Miguel se relaciona más de los guerreros fuertes, de pelea, de autoridad. Pero Gabriel sabemos que es el mensajero en varias ocasiones. También como en el libro de Daniel, capítulo 8 y capítulo 9,
También podemos ver que quien llega a hablar con Daniel sobre la visión también es Gabriel. Entonces, al poder que le dan a este ángel del librito, o la autoridad que tiene, según lo que hemos leído, asumimos que es Miguel, porque él era el guerrero y era de máxima autoridad, hablando de ángeles, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que en ninguna otra parte del libro Apocalipsis se menciona a Jesús como un ángel. Y también viéndolo de un punto, poniéndonos en el lugar de Juan, del apóstol Juan, él conocía a Jesús, porque él caminó con Jesús. Entonces, a él no le era difícil como describir en el libro que él vio a Jesús. Y hubiera dicho, vi a Jesús y me dijo esto y esto y esto. Pero él decide narrarlo así y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Dice, a otro. Cuando alguien dice a otro es porque yo asumo que ya vio uno atrás, ¿verdad? Que ya relató que vio a uno primero. Y de hecho él menciona lo mismo en Apocalipsis capítulo 5, cuando recuerdan que había un libro, dice que estaba sellado con 7 sellos, pero que no había nadie que fuera digno de abrir esos 7 sellos. Y entonces él dice, y vi a un ángel, y menciona a un ángel fuerte. Eso fue en el capítulo 5, hoy estamos en el 10. Y entonces dice, por esa razón él dice, y vi a otro ángel fuerte. O sea, era otro, lo cual también nos hace entender que no era Jesús del que él estaba hablando, ¿verdad? Y dice que sus pies eran como columnas de fuego, era como un rostro de sol. Pero aquí también podemos ver una característica que, si bien es cierto, puede ser de Dios, porque la Biblia también ha narrado muchas veces de que quizás el Señor tiene un rostro resplandeciente y cosas así extraordinarias que son características de alguien supremo que es todopoderoso. Pero también podemos ver que también son cosas que Dios puede hacer que las tenga un ángel, o incluso que las tenga un ser humano, ¿verdad? Y para eso le voy a decir que abra su Biblia en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, del versículo 2 al 5. Vamos a ver un ejemplo aquí. Mateo 17, versículo del 2 al 5 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es, hermanos, cuando fue la transfiguración de Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Aquí podemos ver que en el momento donde Jesús está orando, dice que su rostro resplandeció como el sol. Y en esta historia, hermanos, podemos ver que era Jesús hecho hombre. Y en lo que él fue, dice, a orar, dice que su rostro, después que se le aparecieron Elías y Moisés, su rostro resplandeció. Pero no es el único ejemplo que podemos ver de que también su rostro resplandeció. Vámonos a Éxodo, capítulo 34. Búsquelo, hermano, en su Biblia para que usted también pueda comprobar con sus ojitos. Éxodo, capítulo 34, versículo 29 al 35. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía.
Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro es resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que no es entonces que no pueda ocurrir que también a un ser humano, después de haber estado en la presencia del Señor, le cambia el rostro. Aquí me imagino que era literal, porque la Biblia dice, como lo que acabamos de leer, que el pueblo miraba que resplandecía, o sea, tanto era el reflejo de haber estado con el Señor. Imagínense qué hermoso haber sido él hablando con Dios, y después se volteaba a hablar con el pueblo y el reflejo de Dios quedaba en su cara. Y dice que incluso él tenía que taparse con un manto y todavía reflejaba luz. Entonces, así mismo podemos ver que aquí puede pasar que también Dios dio esas características al ángel del capítulo 10 del que estamos hablando ahora. Amén. Gloria a Dios. Ok, aquí vamos a ver entonces también otra característica acerca de este ángel. Perdón. Que no era otra cosa extraña que ese ángel fuera poderoso, porque Dios le había dado esa autoridad. Y voy a leer un poco aquí del libro. Dice: no era cosa extraña ver descender a otro ángel poderoso. La expresión que utiliza en griego para designar a este gran personaje es angelón, esquirón, la cual es traducida por varias versiones, incluyendo las Biblias actuales que tenemos, hermanos, de la nueva versión internacional, como NBI, como ángel poderoso. Esa era la traducción. Existen ángeles a los cuales Dios ha dotado de gran poder y características extraordinarias, a los cuales Él envía a realizar misiones especiales, como la que desempeña este ángel del capítulo 10 de Apocalipsis. Amén. Ahora, este ángel tenía una misión muy extraordinaria, porque él trae en su mano, dice en el capítulo 10, dice, tenía en su mano un librito abierto, un libro en el cual dice, puso, bueno, las características dice que ese ángel puso un pie, dice, cuando descendió en la tierra, y el otro pie en el mar. Eso, hermano, da una señal de autoridad en todo lugar. Él puso un pie en la tierra y en el agua. Dijo, como diciendo, tengo autoridad en todos los lugares. Eso refleja autoridad. Pero dice también, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Y dice que después de eso, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir lo que escuché, dice Juan. O sea que Juan entendió cuando esos truenos se oían que era la voz del Señor. Él entendía, o sea, qué impresionante debe haber sido para un ser humano, ¿verdad?, común y corriente, oír que un trueno y usted entiende lo que está diciendo ese trueno. ¿No le pasa que de repente cae un tormentón y uno oye el trueno y se asusta? A mí me da miedo cuando yo oigo un trueno, o incluso mis animalitos, mis gatitos, escuchan el trueno y andan como viendo dónde se meten. Y digo, así semejante la voz de Dios, con autoridad, con poder. Y dice aquí que él
Juan dice, escuché los 7 truenos, que lo refleja también o lo simila, dice, como la voz que ruge de un león. Y Juan dice, y dije yo que iba a escribir, ¿verdad? Dijo, voy a escribir eso que acabo de escuchar. Pero le viene la voz y le dice, oí una voz del cielo que me decía que selle estas cosas que acabas de escuchar, dice, de los 7 truenos, pero no las escribas. A él no se le dio autoridad que las escribiera, como todo lo que él iba viendo en Apocalipsis, él lo escribió aquí, que hoy lo podemos leer. Pero lo que él escuchó en esos truenos, le dijo el ángel, no lo escribas. Eso era para él. Ahora, nosotros debemos entender, hermano, que habrá muchas cosas que no se nos van a ser reveladas a nosotros. No estamos autorizados para revelarnos esas cosas a nosotros. Hay muchas cosas de la Biblia que quizás nunca las vamos a entender ahorita, pero llegando al cielo vamos a entender más adelante. Vamos a decir, por esto dijeron aquello, ¿verdad? Y eso es algo también muy de Dios. Él sabe qué nos dice y qué no nos dice, ¿verdad? Amén. Ahora, aquí en medio del versículo 2 y el 4 vemos 4 señales de autoridad que trae este ángel con él. Y una de esas dice que en el momento que él trae este libro, aquí podemos ver donde parte una historia de 7 años en 2 y hace la trascendencia de un programa de decir, hasta aquí donde hemos visto las trompetas, hasta ahí ya han ocurrido 3 años y medio de tribulación en la tierra. Hasta este punto aparece este ángel y él trae un mensaje muy importante. Él primero trae el mensaje de decir que lo que va a suceder a partir de este punto para allá ya no va a tener más tardanza, como quien dice, lo que viene ya viene sin tardarse, porque viene la 7ª trompeta, es lo que sigue. Y este paréntesis él viene como diciendo, lo que quiero decir aquí es que ya la gran, y lo voy a decir así, gran, porque se trata de tribulación, comienza aquí. Acuérdense que se divide en 2, la gran tribulación y la gran tribulación. A partir de aquí para allá, él está hablando acerca de eso. Y que el tiempo, dice, no será más. Lo podemos leer en su Biblia, abra Apocalipsis capítulo 10, regresamos ahí. En el versículo 6 dice, y juro, dice el ángel, quedamos desde el 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo que no sería más. O sea, hasta aquí llegó y ahora viene lo duro para los que se hayan quedado en la tribulación. Amén. Pero también aquí podemos ver que hay otra característica donde podemos ver que este ángel sí era un ángel y no era Jesús. Porque dice que él juró por el que vive por los siglos. O sea, él mismo, la criatura, la creación de Dios está diciendo, juro por aquel que vive por él. Él está diciendo que por aquel, dando rendimiento que es aquel, no es él mismo. Entonces ahí podemos darnos cuenta entonces claramente que sí era un ángel de mucha autoridad y que no era Jesús. ¿Ok? Entonces el 7 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció en los tiempos de los profetas. Aquí podemos ver que entonces él está diciendo, ahora sí viene el tiempo duro para la tierra. Lo que tanto los profetas anunciaban, ahora es el tiempo. Y quiero que usted se ubique en ese tiempo, porque realmente a veces vamos estudiando por leer, ¿verdad? Estamos estudiando, pero no sabemos. Aquí la tierra ya lleva 3 años de sufrimientos y medio, y comienza lo duro de la historia.
Vamos a ver también, déjenme ver. Bueno, el juramento que ya vimos que el ángel hace es un hecho, dice que algo que jamás había podido salir de los labios de Jesús, porque siendo la segunda persona de la Trinidad, Él es el Creador, es parte del Creador. Esta fue una proclamación de una criatura celestial jurando en el nombre de su Creador y poniéndole un sello de garantía de sus palabras. Llevan un mensaje certero e infalible. Pienso que por esa razón este mensaje que él traía fue acompañado también por truenos y por todo lo que acabamos de leer. Anunció, este ángel dice que no habrá más demora. El mensaje del ángel indica que la aplicación de la última parte de los juicios divinos tendría un lugar inmediatamente, ya que no habría más dilatación, y juró que en el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del ministerio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos en los profetas. Este juramento angelical establece lo irrevocable e inminente de los hechos que pondrían fin al dominio del anticristo. Por eso aquí estamos hablando ya de la segunda parte. Él anuncia que el misterio de Dios se consumará como el anuncio de los siervos en los profetas, y que no demorará y se derramará juicio de las copas. Porque lo que viene después de la séptima trompeta, que lo vamos a ver más adelante, es una trompeta de las más duras, pero eso da aparte o abre una puerta para que comiencen las copas, y las copas son los juicios divinos más duros que menciona Apocalipsis. Entonces, aquí entre este paréntesis que podemos ver, el ángel está advirtiendo, está anunciando lo que viene, pero también da una oportunidad, porque ustedes podrán ver que el capítulo 11 dice que luego ese capítulo habla de los dos testigos, que esos testigos todavía vienen a predicar en tiempo de tribulación, predicar a la iglesia que se haya quedado, por decirlo así, y por los judíos. Entonces va a haber un chance de que todavía esa gente tenga esa oportunidad de arrepentirse, aunque ya estén en medio de la tribulación. Pero eso lo vamos a ver detalle a detalle a una clase más adelante, ¿ok? Ahora, Juan y el librito abierto, oímos que dice: oí del cielo una voz otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito. Toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Yo le venía diciendo a mi esposo, le digo, qué difícil, ¿verdad?, interpretar algo así, porque uno quisiera saber, ¿verdad?, qué es lo que decía por completo ese libro, que con una curiosidad de decir qué era el misterio, que por qué traía ese, y que no menciona que era un libro cualquiera, lo menciona como el librito, y dice: ve y toma el librito que está en la mano, dice, del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui, dice, al ángel diciendo que me diera el librito. Gracias. Y fui, dice, y le dije al ángel, imagínense ese momento. ¿Con qué nivel espiritual de Juan para poder llegar con esa confianza y acercarse al ángel y decirle: dame el librito? Y dice que se le acerca y le da el librito, dice, y el ángel le dijo: tómalo y cómelo. Obviamente a veces uno oye con nuestros humanos ojos, ¿verdad? No podemos decir, yo no le voy a decir a mi esposo: toma este libro y comételo, ¿verdad que no? Pero sí hemos usado ese término cuando a alguien le gusta leer mucho. Yo tengo una hermana por parte de papá que ella, lo que usted le regale o usted le diga qué quiere de su cumpleaños, ella quiere un libro, comprarme un libro. Ella lee libros por montón, le encanta leer. Y entonces a ella de por sí en la escuela le decía: tú eres devoradora de libros, porque se los come leyendo, ¿verdad? Le encanta, se mete en ese mundo. Entonces esto se refiere a que él iba a leerlo, a aprender lo que estaba en ese libro, y después de eso dice que iba a serle, dice, dulce a su boca, pero amargo en su vientre. Aquí hay dos cosas que uno puede decir: ¿por qué iba a ser dulce y después iba a ser amargo?
Y según estudiando aquí lo que estamos estudiando hoy, me di cuenta de que así como a nosotros a veces, ¿verdad?, la palabra del Señor siempre es dulce a nuestros oídos, pero a la hora de practicarlo, a muchos nos incomoda, nos molesta, no nos gusta, algo sucede. Pero también podemos ver de que esto que él estaba leyendo era de lo que iba a ser el reino de Dios venidero. Y Juan dice que al leerlo se le endulzó su boca y dijo: wow, ¿quién no quiere estar allá en el reino con el Señor? ¿Quién no anhela estar allá con el Señor? Hay momentos duros que como humanos pasamos y a veces no encontramos salida, y yo con mi esposo lo que hacemos es decir: ya nos vamos a ir, ya se va a acabar esto, ya vamos a estar con papá, ya esto ya un poquito más y vamos a estar con el Señor. O sea, ya no queremos sufrir, ¿verdad?, en este mundo. Entonces me imagino que Juan, al leerlo, para su paladar era dulce. ¿Saben por qué? Porque Juan, él sabía a quién él había servido y que él estaba seguro que él era parte del reino de Dios. Era dulce. Pero ¿por qué era amargo? Al pensar como cuántas personas iban a perder. Que era duro lo que venía para la tierra y cuánta gente rechazó a Jesús. Eso es duro. Pónganlo en la vida actual. Dígame si usted, cuando usted comparte con un familiar, usted quiere compartirle al Señor y que lo rechazan, a usted no le da como cosita, ¿verdad? Que uno dice: no saben lo que están perdiéndose, no saben lo que se viene para este mundo, y le da a uno ese dolor, esa tristeza. De hecho, yo recuerdo, yo tengo un familiar, un primo, al que yo amo mucho con mi corazón, que yo lo veo como mi hermano mayor, y yo le he hablado al Señor muchas veces, y de hecho una vez cometí el error de hablarle fuerte, de decirle que si no se arrepentía, le hablé fuerte, y de eso me dijo él: por esa razón es que no voy a la iglesia, porque ustedes quieren que a la fuerza uno entre, me dijo él. Pero yo entendí, dije: no era la manera. Pero ¿a qué voy yo con eso, hermano? Que en mi desesperación de que yo lo quiero tanto, yo no quiero que él se quede al infierno, que su vida se pierda en la eternidad. Yo no quiero que él viva el proceso de tribulación. O sea, yo, mi desesperación de hacerlo, como decía el apóstol Pablo, que sea a la fuerza hay que meterlos al reino de Dios, a que vivan el evangelio, pero no se puede. Entonces Juan, cuando aquí la palabra del Señor le dice: será dulce a tu boca porque tú ya eres salvo, tú ya la tienes hecha, ¿verdad? Qué alegría decir: yo no voy a pasar esto de la tribulación. Pero cuando tú piensas en tu familia, en tu madre, en tu hijo, en alguien que tú dices no quiere con el Señor, usted piensa que se van a quedar a vivir la tribulación y luego a vivir en el infierno por la eternidad, no por 12 meses, no por 5 años, por la eternidad, hermano, para siempre. A uno le entra ese dolor, esa amargura, esa tristeza. Por esa razón a Juan le describen eso: será dulce, pero también va a ser amargo para los que se queden también. Entonces, no sé si hasta aquí me están entendiendo. Digan fuerte: gloria a Dios. Amén. 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 Entonces, podemos ver que esto implicaba eso para él. Y también podemos ver la diferencia entre el libro que está en el capítulo 5 de Apocalipsis y el libro que estamos leyendo hoy, o el librito. Lo primero que debemos ver, si quieren vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice, el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y aquí dice: y vi un ángel fuerte. Es el ángel que él había visto anteriormente. Entonces podemos ver que dice que aquí había un libro, mas sabemos que no es este mismo libro del que tenía Juan. ¿Por qué razón? Porque aquí ya es un tiempo pasado
y que era un libro, dice, que tenía los 7 sellos, los cuales hasta ahorita, que ya habían pasado 3 años y medio, ya habían sido abiertos uno por uno. Ya habían sido abiertos. O sea, esto ya había sido pasado, que ya estaban los 7 sellos, pero habían sido un momento que ya había sido abierto. Entonces no hay razón para que el misterio de este libro sea, o lo confundamos, que sea el mismo libro. Amén. Ahora, vamos a ver, el misterio profético que se le dice a Juan, porque en los últimos versículos del capítulo 10 dice, en el 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí podemos ver entonces que el ministerio profético iba a seguir, iba a continuar después de que Juan se le fue revelado todo esto que él pudo ver, y se le dio, dice, a que comiera ese libro para que él fuera y lo anunciara, lo profetizara, lo dijera al pueblo, porque mucho tiempo después podemos ver que Juan continúa él siendo el líder, digamos, de las iglesias que estaban en ese momento, pero ya venía, dice, con una función agregada. Aparte de que él era el apóstol Juan, aquí se le da la función también de ser un profeta. Se le da eso de ser un profeta apocalíptico, porque él ya tenía la revelación de lo que él había visto en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Déjenme ver si no se me ha quedado nada. Bueno, entonces, nosotros, hermanos, a veces nosotros vemos estos capítulos y se nos hace un poco difícil entenderlo, porque no hay muchas cosas, pero cuando nos detenemos a pensar poco a poco, letra por letra, uno dice, esto sí tiene sentido, por esta razón se paró así el ángel, por esto sucedía esto. Y me llamaba mucho la atención al recordar esta parte también, donde el ángel dice que su rostro resplandecía, y hablábamos de lo que hablábamos anteriormente acerca de cuando Moisés bajaba y hablaba con el Señor y su rostro resplandecía. Y me detenía a pensar, y en ese momento decía, ¿cuántas veces nosotros quizás hemos orado y así como oramos, así mismo nos levantamos y no nos resplandece nada? No cambia nada en nosotros. Y la diferencia que hay entre alguien que busca y tiene ese acercamiento al Señor diario, constantemente, a él dice que resplandecía su rostro Moisés, y era notorio, o sea, la gente lo notaba cuando Moisés había estado en la presencia de Dios, y lo ponía en la actualidad para con nosotros. A nosotros se nos nota, hermanos, cuando hablamos con Dios. Yo no, obviamente no, hermano Diego, que le resplandece el rostro, o de repente sí, a Dios quiera que sí, pero algo se nos tiene que notar de haber estado en la presencia de Dios. Algo tiene que haber, porque es que es imposible estar en la presencia de Dios, acercándonos al Señor y seguir siendo los mismos. Por eso a veces una hermana decía, ¿de qué me sirve, verdad, hablar tantas lenguas o hablar tan elocuente, pero realmente a la hora de la práctica, de demostrar realmente nuestra cercanía al Señor, quedamos debiendo mucho? ¿Verdad? No nos pasa que usted de repente puede pensar o decir, sí, pero la funalita dice que ora o que canta o que hace esto y lo otro, pero a la hora de tener una acción para tu prójimo, usted ve que reacciona mal. Y uno dice, como que ya le dice uno, bueno, pasó en la presencia del Señor, pero no se le notan los cambios. Me debe los cambios, ¿verdad? ¿De qué nos sirve, verdad? Hay una porción que dice que hablemos lenguas angelicales, que incluso dice que vayamos y demos la vida por otro, pero no tenemos amor. De nada sirve, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me impactaba mucho, y decía, por esa razón estos siervos fueron bien usados, porque no solamente se quedaban en recibir del Señor, sino que también lo compartían a otros, y era notorio para otros. ¿Cómo la gente, hermanos, va a llegar a los pies del Señor si nosotros no damos un buen testimonio?
¿Cómo yo le voy a hablar a mi familia de que Dios es amor si yo es la primera que en las fiestas familiares yo peleo? No me van a creer, es contradictorio, ¿verdad? Entonces nosotros somos el reflejo de ese Dios todopoderoso, amoroso. Nosotros somos el reflejo. ¿Qué mira la gente en ti? Mira ese reflejo que miraban en Moisés, que hasta hay que taparse porque demasiado reflejo de Cristo tenemos, que la gente lo nota. ¿Qué notan en tu trabajo de ti? ¿Qué notan? Dice, esa persona no pelea, esa persona no anda haciendo esto, ves que la otra no comparte, ya está un grupito que quizás está chismeando y usted apartadito. No, es que a ella no le gusta. O la gente dice, hágale que a ella le gusta, cortémoslo. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Verdad? Eso es importante. Me gustó mucho pensar en ese sentido. Y también pensar, hermano, que, como dice aquí, que el tiempo profético seguiría. Ahora, hermano, hay que hablar un poquito de eso. Sabemos que en los últimos tiempos ahora es tan fácil ver mucha gente profetizando hasta por TikTok. ¿Verdad que sí? Usted mira gente profetizando por Facebook, por todos lados. Hay cosas, hermanos, que posiblemente sean verdad que Dios habla, porque Dios no ha dejado de usar a su pueblo. Pero hay otra gente que, hermanos, son charlatanes y que le dicen tantas cosas a uno. Por eso uno tiene que tener discernimiento del Espíritu. No a todo le podemos decir amén, ¿verdad? Aquí a Juan decía, la profecía va a aumentar. Sí, claro que sí, porque ya estamos en las últimas horas, estamos en tiempo ya regresivo, esperando que el Señor venga por nosotros. Si usted abre sus ojos, mira para un lado, mira para el otro, usted se da cuenta que estamos viviendo últimos tiempos, los últimos tiempos. Pero así como la profecía se ha levantado por todos lados, buena o falsa, solo Dios sabrá. Él sabrá los corazones de quien esté hablando. Lo único que sí debemos saber, hermanos, que hay de aquel, dice la palabra, que diga, el Señor dijo y el Señor no haya hablado nada, porque ese sí es un pecado terrible, hermano. Entonces, estamos en unos tiempos muy difíciles donde tenemos que aprender nosotros a abrir los ojos, porque aparentemente mucha gente predica, pero también nos damos cuenta, los que conocen la palabra del Señor saben que mucha gente transgiversa la palabra del Señor. Tanta gente que habla hoy de amor, pero que porque Dios es amor, acéptenme como soy. Y la palabra de Dios dice, porque te amo no te voy a dejar igual. Porque te amo, te voy a cambiar. Claro, Dios nos ama a todos, ¿verdad? Pero ahora hay tanta gente entregando un mensaje que no era lo que realmente Dios había dicho que le entregáramos. Aquí a Juan le dice, sigue hablando, sigue profetizando, porque los tiempos son cortos, pero hablando la verdad. Hablando la verdad. Entonces a eso se refería cuando él tuvo que comer ese libro. Él iba a hablar de la palabra. Hermano, a veces nosotros pensamos que no podemos hablar. Yo no puedo predicar, yo no puedo hacer esto. Hermano, con solo que usted le diga a alguien, Dios te ama, usted ya predicó. Usted no sabe quién está necesitando escuchar esa palabra. Quizás de repente ni hablar, hermano, es bueno. De repente usted puede llegar donde alguien y le da un abrazo y dice, eso estaba necesitando. Usted no sabe si en ese momento esa persona estaba. Miren, a mí me pasó hace mucho tiempo. Había pasado algo en la familia y yo me sentía muy triste, hermano, muy triste, y ya estando en la iglesia. Y me sentía tan triste que yo no quería orar. De esos tiempos en los que usted dice, no quiero orar, estoy tan triste, esta situación me está agobiando, no voy a orar. Pero yo me acerqué a la iglesia, fui a la iglesia, me hinqué a orar y alguien se acercó a mí. Algo que no pasaba seguido en mi iglesia, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro y empezó a orar por mí. Pero las palabras de esta persona que decían eran lo que yo no podía decir, parecía que ella era yo. Y dije, Señor, qué bueno que tú todavía guías a tus hijos, porque esa persona me estaba ayudando a mí a decir lo que yo no podía expresarle al Señor de lo tan triste que uno está. Y dije, wow, cómo de lindo es que todavía hay gente que se deja usar por el Señor. Hermano,
Usted es instrumento útil en las manos del Señor. Es verdad que nosotros podemos decir, no, es que yo no soy perfecta, yo no hablo bien, la hermana no se le notan los nervios, decía el hermano Dios, pero sí me dan nervios. Pero yo digo, a vasos viejos, quebrados, de barro, a eso quiere usar el Señor. Porque dice que a los que Él va a usar, Él los va a capacitar. Así que si usted dice, no, yo no voy a poder, ya dejemos de negarnos al Señor cuando nos dan un privilegio, hermano. Imagina el Señor quiere usarle y se le dice, no, hoy no. Digámosle, sí, Señor, yo no puedo, pero en tus fuerzas, si te soy útil, ahí hay otra vasija de oro, Señor, que puedes usar. Por eso, Señor, yo te quiero usar a ti, porque dice que a las vasijas viejas, hermano, a esas es las que quiere usar el Señor. ¿Para qué va a usar algo que ya de repente quizás hasta el orgullo, ¿verdad?, se le ha subido porque Él hizo una vasija hermosa? A los de barro el Señor quiere usar, a usted y a mí, y somos los que hoy estamos encargados, hermanos, de hablar esta palabra del Señor, este evangelio. Y qué privilegio, hermanos, que usted y yo, mire qué privilegio, somos los encargados de predicar los últimos tiempos de salvación, porque ya casi nos vamos con el Señor, y usted y yo somos los privilegiados de entregar las últimas palabras del Señor para que los que han de ser salvos se añadan a la iglesia. Recordemos que por esa razón es que Dios no ha venido. ¿Por qué? Porque usted y yo todavía no hemos abierto la boca. Todavía falta que usted le hable a alguien de Cristo. No es, dice que porque tenemos, el Señor ya se tardó. Hace años, ¿verdad? Que dice, no se ha tardado. Él está haciéndole pausa a que usted y yo, dice, vayamos añadiendo los que faltan, hermano. Miren la iglesia cómo está ahorita. Miren cuántas sillas vacías hay. ¿Qué pasa aquí? Todavía faltan personas que sean salvas. Así que es de nosotros, hermanos, tener esa oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Y más a sus familiares, hermanos. Piensen en la tristeza que va a ser para ellos que se queden en aquel día. Va a ser duro, hermano. Va a ser muy duro. Así que hasta aquí vamos a dejar el estudio. Yo les animo, hermanos, no se pierdan el otro estudio, porque es un estudio hermoso, donde vamos a hablar de los dos testigos, que si alguno tiene duda quién es, y algunos dicen será Elías, será fulano, será sutano, en la próxima clase vamos a ver quiénes son o quiénes posiblemente sean y cuál va a ser su trabajo. Así que démosle un fuerte ofrenda de palmas al Señor, que vive y reina para siempre. Dios me lo bendiga. Tenemos ahí un tiempito para que se salúdense unos a otros y Dios me les bendiga.